Continuamos con las entrevistas de cara a los 10º premios nacionales de Onda Cero Puertollano, que tendrán lugar el próximo 21 de marzo en el Auditorio Pedro Almodóvar. Él nació en Pedro Muñoz, se crió en Viso del Marqués, fue educado también en Manzanares, vivió en una de las ciudades más preciosas del mundo, como es Sevilla. Además, trabajó en Ciudad Real y estuvo en Estados Unidos. Y además se dedicó a la epidemiología. Además, pero todo eso no tiene nada que ver con el gran premio nacional que recibe Juan Castel Monsalve, que es el Premio Nacional a la Cultura que le otorga Onda Cero Puertollano. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Enhorabuena por esta distinción. ¿Qué supone para usted? Muchas gracias. Bueno, para mí la verdad es que no estoy acostumbrado a recibir premios porque yo, tanto en mi trabajo como epidemiólogo, pues me he dedicado a cumplir mi labor de funcionario y la escritura, pues sí, he tenido muchas satisfacciones con mis libros, pero no soy una persona mediática y tampoco es una cosa que me haya importado nunca mucho, pero claro, es de muy de agradecer a vosotros, claro, por tener este reconocimiento y este detalle conmigo. Juan, le reconozco que estoy haciendo ahora mismo en Amazon, estoy comprando su libro Muerte en Sevilla. ¿Cómo cambió su vida y cómo se decidió a empezar a escribir? Bueno, distintos avatares que me ocurrieron en la administración porque sí, mi trabajo era muy complicado. Trabajaba en salud pública, lo habréis visto todo lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Sí. Que ha habido una voz unísona de todos profesionales dedicados a la salud pública y políticos a la hora de dar un mensaje que no siempre era el mensaje verdadero. Y mi forma de ser no es esa. Mi forma de ser siempre he tenido claro, como funcionario y como trabajador de la salud pública, que yo me debía a la población, no a los políticos. Eso me ha traído muchos problemas. Y entonces, bueno, pasé una época muy mala y entonces descubrí que yo tenía pues un don, digamos, que era escribir. Y empecé a escribir una historia de la Edad Media. Quería describir la gran pandemia de peste de 1348 que asoló Europa y ahí empecé y bueno, y llevo ya de 13, 14, 15 años escribiendo. He escrito mucho, muchas novelas, teatro, ensayo, de todo. Bueno, la vida tiene vericuetos y tiene caídas y subidas, ¿no? Y escúcheme, una pregunta que le hace un intento de escritor. ¿Cómo le llega la musa, la inspiración? ¿Se sienta delante del ordenador o de la máquina de escribir? ¿O tiene un cuaderno cerca para apuntar las notas y las ideas que le van surgiendo en la cabeza en cualquier momento del día? Mira, yo escribo de todas las maneras. Como más me gusta escribir es a mano. Pero he escrito mucho sobre el ordenador. También siempre en un cuadernito, por ejemplo, cuando acompañé a mi mujer muy a menudo a cantar, porque ella es soprano, a cantar en el Auditorio Nacional, mientras espero, voy escribiendo, tengo ideas, incluso puedo estar en un concierto y estoy pensando y se me viene la idea de alguna escena de la novela que estoy escribiendo, entonces dejo lo demás y escribo, ¿no? Es en cualquier momento. Y lo último ya es que me compré una tableta de estas americana para escribir, para que se escribe bien a mano y después se transcribe a máquina, con lo cual te evitas, que eso es muy tedioso. Escribir a mano es muy bonito, pero cuando escribes una novela de 400, 500 páginas y lo tienes que pasar al ordenador después, eso, no siendo un mediático de estos que tienen personal que se lo haga, pues es muy pesado, ¿no? Sí. Entonces, cada uno tiene que escribir como mejor, como más a gusto se sienta y además con los medios que tenga en cada momento. Pero hay que escribir indistintamente de una y de otra manera. Y estaba diciendo que estaba escribiendo una novela sin hacer mucho descubrimiento de lo que va a ser. ¿De qué trata? Bueno, he empezado... sí, bueno, yo siempre me ha llamado mucho la atención la Primera Guerra Mundial. Creo que tiene un cierto glamour los personajes, aunque fue terrible, ¿no? Igual que la Segunda Guerra Mundial, me parece que fue puro horror.
Y he descubierto que también es un tema que sigue teniendo interés. De hecho, han premiado novelas en Francia recientemente y lo que empecé a escribir son unas cartas de amor y de guerra de un soldado alemán que está en el frente occidental y que le escribe a su amada que vive en Salzburgo. Y las he ido publicando en Facebook y en Instagram. Entonces esto va a formar parte de una novela que va a estar desde el presente. Alguien va a encontrar esas cartas y va a investigar qué ha pasado con estos personajes y qué hay detrás de ellos. Y bueno, esa es la novela que estoy ahora escribiendo. ¿Ha aprendido mucho a lo largo de todos estos años escribiendo? ¿Sigue la misma metodología? ¿Ha cambiado? ¿Tiene manías? Yo he aprendido muchísimo. Yo he dicho que yo he dedicado una parte de mi vida tremenda a estudiar epidemiología, que no me ha servido de mucho realmente, no me ha servido de mucho, porque trabajar en salud pública en este país, no creo que, a lo mejor en ninguno se puede trabajar, y si yo hubiera dedicado ese tiempo a estudiar literatura, que es lo que realmente yo llevaba dentro, pues estaría más avanzado. Entonces ahora es como que tengo premura por aprender. Y sí, he aprendido mucho leyendo y sobre todo escribiendo. Leyendo y escribiendo y corrigiéndome personas, diciéndome, oye, mira, este fallo, el otro. Y yo ahora noto que escribo con mucha más soltura y que antes, y que yo me puedo poner a escribir en cualquier momento sin necesidad de inspiración. Eso yo creo que se llama oficio, ¿no? Que lo he ido cogiendo con el tiempo y con escribir mucho. Ajá. ¿Qué consejo entonces le daría a un aspirante a escritor, Juan? Yo, pues, lo que yo he hecho es empezar a escribir y dejarse y buscarse personas que le puedan criticar, que sepan, pero personas que sepan y que lo puedan criticar y escucharlo, y leer y escribir, pero leer no cualquier cosa. A mí me dicen ahora, oye, ¿has leído lo último? Por ejemplo, voy a decir un autor que yo lo respeto muchísimo, que escribe el número 1 de novelas históricas. ¿Has leído lo último de Posteguillo? Digo, yo no tengo tiempo para leer a Posteguillo, porque yo tengo que leer, primero documentarme en ensayos de historiadores, y segundo, leer a aquellos autores que me puedan enseñar a mí a escribir mejor, que yo tengo mucho retraso en leer clásicos y leer a los grandes de la literatura, ¿no? Y de entre los grandes, para mí, digamos que mi maestro fue Stefan Zweig, ¿no? Que yo cuando le leí cómo había que escribir una novela, que decía él que el 90% de lo que leía no le interesaba y que no comprendía cómo alguien podía escribir y terminar una página y que el lector no estuviera deseando leer la siguiente, pues que ese era el método. Y eso es lo que yo pretendo con lo que escribo, que cuando termino una página, que el lector quiera leer la siguiente. Es un poco el estilo de lo que hacen las series americanas ahora, ¿no? Que te van conectando un capítulo con otro, sí, ¿no? Y por último, Juan, y cambiando de tema y relacionado con su trabajo, cumplimos 5 años de la pandemia del siglo XXI, de este COVID que pues hizo historia porque estuvimos confinados 2 meses y se llevó la vida de muchas personas aquí en el país y en todo el mundo. ¿Cómo lo recuerda y qué sentimiento le trae? Y la última pregunta, ¿cree que somos mejores desde entonces? La primera es que demuestra que la humanidad, salvo excepciones muy, muy notables, como, y destaco entre todas a Katalin Karikó, la viróloga genetista húngara que desarrolló la técnica del ARN mensajero, y gracias a ella tenemos la única arma, la única herramienta que ha servido para algo en la pandemia, como fue la vacuna, y que el resto del mundo y de la sociedad no ha cambiado mucho en cuanto a su desarrollo intelectual y social respecto a la pandemia de 1918, lo cual para mí es muy lamentable. Y si hemos aprendido algo, yo creo que nada. ¿No hemos aprendido nada, cree usted? Yo que estoy convencido, y esto lo podríamos hablar y extenderlo durante 1 hora. Sí, la verdad que sí. La mayoría de la gente, nada. De epidemiología, nada. No, si de epidemiología la gente no sabe ni decir la palabra. A mí me decían, ¿en qué trabajas tú? Yo soy epidemiólogo. ¿Te dedicas a la piel?
No. Y luego esta gente que decía, si yo me dedicaba a la piel, pues me discutía cosas de las epidemias. Hombre, yo he estado más de 20 años pensando en epidemias. Y luego aquí todo el mundo sabía, nadie tenía ni la más remota idea. Y los que sabían, pues no han dicho la verdad. Y te digo, ¿sabes cuál es la verdad? ¿Cuál? La verdad es que un virus como el SARS-CoV-2, para el cual no había vacuna ni había antivirales y que se transmitía de persona a persona vía respiratoria y con un coeficiente de transmisión que llegó a ser de 16, como el sarampión, nos pasaba por encima sí o sí. Pero eso no fueron capaces de decirlo nadie. Eso era así y así ocurrió. Hasta que apareció la vacuna y, bueno, la gente ya se moría menos, y antivirales no aparecieron ninguno, pero esta es otra historia, aparte de la literatura. Juan, encantado de hablar con usted, no le quitamos más tiempo. Felicidades por este Premio Nacional de Cultura. Me tomaría 3 cafés seguidos con usted para hablar de escritura y de todo lo relacionado con su vida y con su trabajo. Muchas gracias y enhorabuena. Cuando quieras, hago yo el café. Perfecto, pues entonces encantado. ¿Vale? Entonces encantado. ¿En Sevilla o aquí en La Mancha? Donde usted quiera. No, pero si vivo aquí en Ciudad Real, yo estoy en Ciudad Real. Pues entonces nos vemos en Ciudad Real. Juan, muchas gracias. Bueno, a vosotros. Nos vemos el 21. Adiós. Adiós, adiós.